Hola compas, primero agradecer a Riosal que nos haya podido extender la invitación para poder estar acá. Agradecerle que ustedes estén acá escuchando una mesa tan larga. Yo que soy un poco inquieto ya veo que es de admiración verlos sentados todavía prestando atención. Eh, Primero con mi compa, amigo, acá Diego Cabezas. Ambos somos educadores populares, levantamos una experiencia de educación popular que se llama Escuela Pública Comunitaria en el barrio Franklin, Santiago. Ambos somos docentes de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, que es una universidad enfocada en la formación de docentes en el país, universidad pública. Ambos también pertenecemos al colectivo Diatriba, un colectivo de pedagogía militante, colectivo de geografía crítica Claudia Armijo, y también parte de la editorial Quimantú. Ahí ya daremos alguna publicidad al final. Nosotros venimos acá en representación de Trenzar, que es una organización que estamos levantando, un colectivo de compañeras y compañeros que estamos trabajando en la academia y que participamos de experiencias de educación popular. Desde ahí, el currículum que acabamos de mencionar no es azaroso en relación a lo que vamos a conversar el día de hoy, puesto que la visión que vamos a presentar tiene que ver con una visión que se está levantando desde un sector del movimiento popular en Chile y del cual nosotros también somos parte. Particularmente en nuestra especificidad en la educación, lo que nos proponemos hoy día es mostrar un poco cuál es la educación que se ha levantado desde los sectores populares en Chile durante el siglo XX hasta el día de hoy. Entendemos que en 15 minutos no vamos a hacer una revisión exhausta, pero trataremos de revisar elementos más a nivel general. Muy importante también mencionar, antes de entrar puntualmente en el tema, es que nosotros estamos aquí presentes gracias a la lucha popular que se ha desarrollado en los movimientos sociales en Chile. Nosotros incluso, ninguno de los dos sería profesor si no fuera a causa del 2001 en Chile, a través de la lucha por el pase escolar, del 2006 el pingüinazo y del 2011, la primavera de los movimientos sociales que se le llama en Chile. Desde ahí entonces lo que partiremos señalando lo siguiente. Lo que nos proponemos en este caso es primero plantear que Chile se considera como un país donde el neoliberalismo se ha instalado fuertemente y que es un laboratorio del neoliberalismo. Sin embargo, una contradicción que nosotros visualizamos como organizaciones tiene que ver con que las políticas neoliberales se instalan con éxito, es decir, con mayoría en el Parlamento, con los recursos necesarios, con los profesionales incluso para que se despliegue eso. Sin embargo, a pesar de que se instalan con éxito, el descontento de la población y la deslegitimidad de la clase política aumenta también paralelamente. Particularmente en el caso de la educación es paradójico. Particularmente desde el 2006, todos los años hay una reforma, una política vinculada al sistema escolar para mejorarlo y sigue aumentando cada vez más la misma deslegitimidad y la misma descontento en la población. Hace poco, por ejemplo, querían mejorar las condiciones de trabajo docente, instalando una carrera profesional docente que nos hace competir entre profes en todo momento y sale un movimiento de profes en alzada en contra de eso. Aún habiendo en el Congreso dirigentes estudiantiles del año 2011. Desde ahí, particularmente lo que nosotros vemos es que el elemento que más o menos explicaría como primera hipótesis, podríamos decir, entrar a conversar, es que no son ni a quienes van dirigidas los afectados quienes construyen esas políticas. Posible salida, nosotros vemos que simplemente hay que tratar de proyectar salidas colectivas, visiones comunes, etc. Desde ahí entonces lo que nos proponemos en este momento, en la próxima diapositiva, es un poco hacer con balance de qué es lo que se ha construido para ir construyendo esas alternativas colectivas. A partir de lo que hemos investigado varios compas, podemos evidenciar esa experiencia. Por tema de tiempo no vamos a profundizar en cada una de ellas, sino que vamos a hacer un paneo general. Particularmente la escuela racionalista de la Foch y de anarquista de principios del siglo XX son escuelas levantadas al alero del movimiento obrero, donde estaba entre eso la inspiración de Ferrer Guardia y estaba en Chile don Luis Emilio Recabar. Ese movimiento de profe, ese movimiento obrero vinculado a la educación, uno de las grandes ganadas que tuvo fue que hacia el año 25 levantó una asamblea constituyente
en vinculación con ciertos obreros, con ciertos sectores profesionales e intelectuales, donde también estaban los profesores de la Asociación General de Profesores, la AGP, quienes en conjunto, al hacer la Asamblea Constituyente, hacen la primera definición de educación pública levantada desde los sectores populares en Chile, y que es una educación financiada por el Estado, pero gestionada por las comunidades. De hecho, le llamaban así por cogestión obreros, gestiones de madres, de padres, estudiantes, etc. Bueno, por cierto que esa no fue una victoria. De hecho, fue opacada por el Estado, en este caso Alessandri, instala una constitución que dura hasta el año 80, plena dictadura. Desde ahí, ese movimiento de profe, bueno, los obreros dejan esa pelea porque se sovietiza el Partido Comunista, el Partido Obrero Socialista, el Partido Comunista, muere Recabarren, y se pierde la lucha de la educación, y la educación entra a disputarse dentro de los márgenes del sistema institucional. Por su parte, esa línea de profe empiezan a organizarse desde el sindicalismo funcional y empiezan a levantar lo que es el movimiento por la consolidación de la educación pública, levantando escuelas consolidadas. Y la consolidación de la educación pública implicaba, entre otras cosas, vincular la escuela con la comunidad, contextualizar los procesos educativos, romper un poco esta vinculación de clases que segregaba la escuela en cuanto a que la básica era para los pobres, la media para clase media y la universidad para los ricos, sino que apostando a construir una educación desde los sectores populares para poder consolidar la educación pública. Desde ahí, eso más otras experiencias que están vinculadas a experiencias levantadas por pobladores y pobladores, llega a lo que en el gobierno de la Unidad Popular se instala la propuesta de la Escuela Nacional Unificada, la ENU, que en definitiva retoma todos los conceptos, planteamientos levantados del movimiento popular durante 50 años de construcción y puesta a instalar una política a nivel de gobierno que consistía en los mismos planteamientos, vinculación con la comunidad, pero hay que apostar hacia el proceso de construcción al socialismo vía chilena. Día en que se iba a promulgar esto, 11 de septiembre de 1973, día martes del golpe de Estado. De ahí un poco empieza a... Lo que vemos para atrás, antes de entrar al último punto, es que hay en definitiva, una estrategia construida en movimiento en cuanto a disputar la escolarización de los sectores populares desde los propios sectores populares. El tema es que con la dictadura militar, esa escolarización vuelve a ser retomada por el Estado y toda esa experiencia salen de la escuela y se van a espacios de educación popular. Y ahí es cuando surge toda la corriente de educación popular en Chile, vinculada a la historia social. Algunos están vinculados también con ONGs que tenían financiamiento externo, lo cual después se corta una vez que llegó la alegría. Y por lo tanto también cae en toda esa experiencia de educación popular. Y esos son saberes que hoy en día nosotros tenemos para saber cómo pensar lo económico desde la educación popular o cómo levantar propuestas alternativas desde ahí. Desde ahí vemos que una estrategia de movimiento tiene que ver con que los sectores populares, en vez de esperar las reformas del movimiento, construye su experiencia y desde ahí empieza a disputar los espacios. De hecho, el profesorado de los consolidados es claro, dice, nosotros queremos consolidar todo el sistema de educación pública y partimos por levantar experiencia. Se toman espacios, se toman escuelas, se van a poblaciones, trabajan, las ganan y empiezan a levantarlas. Vemos que en toda la experiencia está lo mismo que señalamos, vinculación escuela-comunidad, hay procesos de autoeducación, de autogestión educativa escolar, en todos los aspectos apuntando a la autonomía, a la contextualización y a la territorialización comunitaria de los espacios escolares. Desde ahí nosotros vemos que hay elementos que todos estos elementos van constituyendo un proyecto educativo popular levantado desde los sectores populares y que se engarza con el proyecto histórico que se estaba levantando desde el movimiento. Ayer conversamos con los compas respecto a que efectivamente no es que vaya paralelo o sea una línea en sí misma, sino que toda esa construcción va vinculada a los procesos que se están desarrollando en el momento. Inicio del siglo XX está con fuerza el movimiento obrero, después empieza el movimiento de pobladores que también se vinculan con eso y el profesorado también empieza en esa misma línea y que se vincula con después lo que es el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, para hablar con las experiencias actuales, que es lo que he visto ese proceso, les dejo con mi amigo Diego Cabezas.